le damos la bienvenida a Melina. La verdad que muchas gracias por esto que para FAM implica un avance institucional en todo sentido, por las herramientas que brinda para nuestra tarea diaria el compliance, para poder entender con qué criterio se presentan las relaciones económicas en el presente, cuáles son las reglas que a nivel internacional están imponiendo a conductas proactivas para erradicar el fenómeno de la corrupción que tanto daño genera en las sociedades, y por supuesto también para comprender cómo esto se proyecta a la vida de las relaciones societarias, comerciales, a través de la contratación con el Estado, y por supuesto que esta vía de entrada que ha tenido toda la perspectiva de compliance en el derecho argentino, a través del derecho penal y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para nosotros este es un paso que va de la mano con poner en consonancia a la Federación con los problemas más acuciantes que en este momento se están dando en el debate internacional a nivel general. Por eso esto forma parte de la agenda de la Federación, y por supuesto que tanto lo que fue la presentación del tema a través del canal de YouTube de FAM, recientemente puesto en línea, como también este programa en dos coloquios, en dos módulos, para ir abordando ya con mayor integridad el tema, esperamos que dé lugar a una posibilidad de profundización, y creemos que esto debería contar con actos y con encuentros específicos para seguir desarrollando esta materia, que la verdad que venimos muy interesados por el modo en el que está siendo presentada con tanta solvencia técnica por Melina. Les quiero comentar que la semana que viene va a tener lugar un evento que importa gran trascendencia institucional para toda la actividad judicial en cada una de las provincias, en Ciudad Autónoma y también a nivel internacional. Lo hemos dado en llamar un encuentro nacional de sistemas judiciales, para poner en análisis, para someter a reflexión, a discusión, y también para poder llegar a determinados acuerdos sobre la intensidad que han tenido los cambios en las prácticas, en los modos de gestión, en la incorporación de tecnologías que en estos 2 últimos meses han venido llevándose adelante. También para escuchar aquello que para la sociedad ha sido prioritario, cuáles han sido esos reclamos, esas demandas de actuación de los poderes judiciales en este tiempo, con qué problemas se han encontrado, abogados, ciudadanas, ciudadanos, y en definitiva, qué es lo que va a quedar de todo esto antes de que empecemos a transitar esta que se denomina la nueva normalidad. Ya sabemos que gracias a estos encuentros nos hemos reunido por lo menos con un marco conceptual para poder desenvolver esta tarea, a la que hemos tenido este agregado de compliance que va también a representar un factor importante cuando la sociedad está en crisis. Las reglas de integridad y los principios para un desenvolvimiento independiente de los poderes judiciales se vuelven todavía más importantes y necesarios. Así que, Melina, te damos nuevamente la bienvenida a FAM. Quedamos muy contentos, muy motivados con lo que fue tu presentación del tema la semana pasada, y aquí estamos dispuestos para escucharte. Genial, muchísimas gracias, Ariel. La verdad que para mí es un placer estar con ustedes nuevamente. Disfruté muchísimo la charla del jueves pasado y la verdad que también quedé muy motivada con el interés que ustedes manifestaron, así que para mí nuevamente es un placer, y quisiera nuevamente manifestar que me parece una excelente iniciativa de FAM de organizar estos encuentros sobre este tema, porque más allá de los requisitos establecidos por la ley 27.401 y la obligatoriedad de un programa de integridad para
en ciertos campos, en ciertos contextos que vamos a ver. Desde luego, compliance y programas de integridad son temas que me parecen trascendentes, por un lado, desde el punto de vista profesional, que cada uno de ustedes desempeña desde su función, pero asimismo también desde el punto de vista de la organización. Como lo habíamos dicho la semana pasada, integridad, compliance, lucha contra la corrupción es un tema que trasvasa al derecho público, al derecho privado, es un tema que hoy por hoy nos incumbe a todos. Así que felicitaciones por esta iniciativa. Yo les propongo que comencemos, yo voy ahora a compartir con ustedes el PowerPoint, la continuación del PowerPoint que vimos ayer, y vamos a ver ahora un video que preparamos con FAM sobre, justamente, es un video muy cortito de 1 minuto 30 nomás, donde presentamos el tema de compliance y programas de integridad. Me parece que es una buena manera de, para quienes tal vez no pudieron estar presentes la semana pasada, hacer rápidamente un pantallazo sobre lo que vimos y una introducción a lo que vamos a seguir viendo hoy. Así que ahora voy a lanzar el video. Les pido, si no lo escuchan o no lo ven, que me avisen. A ver, ahí. Bien, vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Meli. Perfecto, buenísimo, bárbaro. Bueno, entonces, vamos a continuar. Me parecía bueno comenzar con este video. Es un video que está disponible en las redes de FAM, y porque, bueno, es una buena introducción para lo que vamos a ver hoy, que son básicamente los programas, los llamados programas de integridad. Y antes de ver este tema, quería aclarar, porque lo vi el jueves pasado ya cuando terminamos la charla, que alguno de los participantes preguntaba sobre digamos, cómo podríamos traducir compliance, y digamos un poco también cuestionando por qué no podemos utilizar un término en español. Y la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que es muy difícil, porque podemos, por un lado, traducir compliance como integridad, o también lo podríamos traducir como, depende del contexto, ¿no? Si hablamos de un compliance officer, sería un oficial de cumplimiento, ¿sí? Es decir, aquel oficial, que ahora lo vamos a ver, es aquel oficial que es básicamente el embajador de un programa de integridad. Pero cuando hablamos de programas de compliance, en realidad nos referimos a, como la ley 27.401 denomina, programas de integridad, que en realidad es más amplio que compliance. Si traducimos compliance, literalmente es cumplimiento. Pero como ya lo vimos la semana pasada y como lo vamos a seguir viendo hoy, en realidad es mucho más amplio que el cumplimiento de las normas. De ahí es que
muchas veces veamos que se sigue utilizando en los países de habla hispana el término compliance, por la dificultad de encontrar un término que realmente logre traducir el sentido completo de esta palabra. Entonces, como lo habíamos anunciado el jueves pasado, hoy vamos a analizar más en detalle los programas de integridad que han sido introducidos por la Ley 27.401, y me gustaría que, mientras vamos charlando sobre los programas de integridad, digamos, la propuesta que les hago es que ustedes traten de pensar a estos programas, ya sea desde el rol en su función, si eventualmente deben analizar la existencia y el contenido de un programa de integridad, que va más allá de la posible comisión de un delito. Pensemos que eventualmente un juez en materia laboral podría haberse interesado en analizar un programa de integridad en el caso de que se, por ejemplo, invoque el incumplimiento de un empleado frente a determinadas conductas. Como lo vamos a ver, normalmente un programa de integridad presenta muchos procesos y procedimientos que clarifican este marco. Entonces, por un lado me parece que sería bueno que a lo largo de la charla de hoy hagamos este ejercicio, y luego, por supuesto, yo los voy a invitar a que luego de esta charla pensemos en cómo podemos ser embajadores de este tema, cada uno desde su organización. Yo creo que, como ya lo analizamos y lo vamos a seguir viendo hoy, es un tema de mucha relevancia, más allá de la obligatoriedad que plantea la Ley 27.401, es un tema que tiene muchas ventajas, muchos beneficios. Entonces, también creo que a lo largo de la charla sería bueno que hagamos este ejercicio de ver cómo nuestra organización nos puede ser útil, al menos parte de lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces, la Ley 27.401 define a los programas de integridad como un conjunto de acciones, de mecanismos y procedimientos internos para promover la integridad, para la supervisión, control de la posible comisión de actos ilícitos, y básicamente el objetivo es prevenir, detectar y corregir eventuales irregularidades. Entonces, cuando hablamos de acciones, mecanismos y procedimientos, podemos enumerar muchos elementos, pero básicamente existe un acuerdo generalizado de que en cualquier organización los elementos básicos empiezan por un código de ética o código de conducta, por diferentes políticas internas, procesos, procedimientos, prácticas. Resalto prácticas, porque como lo vamos a ver, es esencial cuando analicemos, ya sea cuando diseñemos un programa o cuando analicemos la existencia de un programa, que todo aquello que vemos plasmado en los códigos, en las políticas, sea aquello que también se realice en la práctica. De ahí que es esencial analizar las prácticas de una organización. La cultura organizacional y, por supuesto, como en todo, la educación y la capacitación. Bien, ahora, más allá de esto, la primera pregunta que nos hacemos, o que muchas veces me han efectuado a mí y me han formulado es, ¿necesito un programa de integridad? ¿Es obligatorio implementarlo? Entonces, la respuesta, digamos, más inmediata es sí, es obligatorio para organizaciones privadas en determinados contextos. Básicamente, la Ley 27.401 establece la obligatoriedad de estos programas cuando una empresa privada, ya sea nacional o extranjera, y tenga o no esta empresa una presencia física en el país, participe en licitaciones con el Estado Nacional. No es en todas las licitaciones nacionales, la ley especifica, hay una enumeración muy, muy extensa. Yo he incluido ahí en la filmina la referencia a determinadas leyes, pero básicamente son se vincula a todos aquellos contratos, a aquellas licitaciones que deban ser aprobadas eventualmente por una autoridad que tenga un rango no menor a ministro. Y por supuesto, para todos aquellos contratos de concesión, de licencia de servicios públicos, participación público-privada, entre otros. Entonces,
Si eventualmente nosotros analizamos quién está obligado, debemos comenzar por la ley 27.401 y establecer si el programa de licitación en que eventualmente una empresa se ve interesado cumple con los requisitos establecidos por esta ley. Ahora bien, más allá de la obligatoriedad de la ley respecto a la implementación de un programa de integridad, está claro que su implementación trae digamos, un gran número de ventajas y de beneficios. Algunos establecidos por la propia ley y otros que vemos en la vida práctica. Si empezamos por los beneficios de la ley lo que ha hecho es ha tratado de crear un incentivo a que, digamos, la existencia de estos programas de integridad efectivamente se diseñen y se implementen. Y para ello, lo que ha establecido la ley es que aquellas empresas que tengan un diseño, que hayan diseñado e implementado un programa de integridad, eventualmente, digo esto eventualmente porque claramente está sujeto a varios requisitos, podrían verse exentas de la pena que correspondiere frente al delito que se estuviera investigando, si este programa de integridad es preexistente, claramente, es decir, si existía ya un programa de integridad previo a la comisión del ilícito, si existe una autodenuncia, y si a su vez la empresa devuelve el beneficio obtenido. Entonces debe haber de mínimo 3 requisitos: preexistencia del programa de integridad, autodenuncia y devolución del beneficio obtenido, para analizar si eventualmente puede haber lugar a una exención de la pena. Recuerden que el jueves pasado nosotros habíamos analizado la importancia, ¿no?, de los programas de integridad, del compliance, y aquí vemos que la preexistencia, es decir, antes a la comisión del delito, es esencial. ¿Sí? De nada sirve que yo diga, sí, no, pero acá tenemos un programa y que es un código, digamos, de papel, si en la práctica este no ha sido implementado. Y también habíamos analizado que eventualmente lo que se va a considerar es como cuánto esfuerzo la persona ha tenido que realizar para cometer el acto ilícito. Si tenemos un programa de integridad hermoso de papel, pero que no hay una práctica, no hay una educación, no hay una capacitación a el staff de la empresa o a los terceros vinculados, básicamente decimos que podríamos concluir que no ha habido un gran esfuerzo por parte de la empresa en realmente implementar este programa, o que realmente el programa no es adecuado. De ahí es que son requisitos que se deben analizar en la práctica, son requisitos dinámicos. Luego también, en el caso de que exista un programa de integridad, también la ley da la posibilidad de que exista una reducción de la pena, que eventualmente se pueda acceder a un acuerdo de colaboración con la justicia. Entonces, estos son algunos de los beneficios que establece la ley, pero más allá de eso, está claro de que la existencia de un programa de integridad nos permite estar atentos, estar alerta y poder prevenir la eventual comisión de ilícitos, por supuesto, pero también de incumplimientos. Y como veíamos el jueves pasado, no necesariamente estamos hablando de personas que puedan actuar con una mala intención o con mala fe, con una clara voluntad de cometer un ilícito. A veces los incumplimientos pueden verse, digamos, se pueden realizar por un simple desconocimiento. Entonces, de ahí nuevamente, esto que decíamos el jueves pasado, el programa de integridad tiene, si se quiere, también un rol facilitador y que permite la comprensión de cuál es el marco de mis obligaciones dentro de una organización. A su vez, está claro, como nosotros ya lo vemos a diario en las noticias y con todos los casos de corrupción, que a nivel internacional o a nivel nacional, que la existencia de un programa de integridad también nos permite solidificar o reforzar la reputación de una organización. No es lo mismo que se encuentre investigada una organización que pueda decir claramente que tiene un programa de integridad porque ha claramente buscado trabajar con integridad, con transparencia, con una clara lucha contra la corrupción, a una organización que no lo tenga o que bien, si lo tiene, claramente no lo implementa.
Entonces, nuevamente, las consecuencias desde el punto de vista reputacional de una organización cambian mucho frente a la existencia o no de un programa de integridad. Como también mencionábamos el jueves pasado, está demostrado de que en la medida en que los miembros de una organización conozcan más claramente cuáles son los procesos, los procedimientos a seguir, ya sea en caso de incumplimiento, si desean realizar una denuncia o necesitan obtener mayor información, pero a medida que yo tenga procedimientos claros, que conozca quiénes son los actores relevantes para cada tema, esto hace que el sistema sea más eficiente. Es decir, que los miembros puedan trabajar, por un lado, de una manera más tranquila, más segura, y a su vez con mayor eficacia. Por lo tanto, decimos que los programas de integridad también brindan eficiencia en los procesos y también, por ende, esto impacta en la reducción de costos. Está claramente demostrado también que un programa de integridad es una clara herramienta de marketing. Lo vemos cada vez más, que las empresas que tienen programas de integridad hacen de esto una banderita del marketing, porque cada vez más en los distintos procesos de licitación se requiere la existencia de un programa de integridad. Entonces, para mí, si yo soy una empresa que está interesada en participar en un proceso de licitación, me va a interesar que los actores que participen conmigo, ya sea como consorcistas, socios o como subcontratistas, me resulta muy importante saber si ellos también cuentan con un programa de integridad. De ahí que a la hora de tener que elegir tal vez entre diferentes subcontratistas, frente a igualdad de condiciones, me interese más y sea un plus importante elegir a aquel subcontratista que cuente con un programa de integridad. Y como todo, está demostrado que en la medida en que tengamos una buena reputación, en la medida en que trabajemos de una manera eficiente, esto también fideliza a todos los actores de la organización. Y digo, porque depende si la organización sea pública o privada, hablaremos de usuarios, consumidores, clientes, pero claramente los empleados también tienen un sentido de pertenencia mucho más importante a la organización. Ahora bien, ¿cómo se implementa un programa de integridad? La ley nos habla de un programa de integridad adecuado. Y entonces, ¿qué entendemos por programa de integridad adecuado? Básicamente la ley establece 3 requisitos o 3 elementos a considerar. Por un lado, la capacidad económica de una empresa, la dimensión, es decir, no es lo mismo que estemos hablando de una pyme a una multinacional, que estemos hablando de una empresa que simplemente opera localmente en una ciudad, a otra empresa que tiene subsidiarias, filiales a nivel mundial. Y lo más importante son los riesgos, que es algo que también resaltamos el jueves pasado. Es esencial que a la hora de considerar el carácter adecuado de un programa, analicemos cuáles son los riesgos de esta organización. Ahora bien, la ley 27.401 enumera diferentes elementos de este programa de integridad, que son los elementos que conocemos, digamos, que son generalmente aceptados. Nosotros vamos a tratar de hacer una pequeña introducción a los más esenciales, porque claramente necesitaríamos de diferentes sesiones. Sí quisiera comenzar diciendo que la ley establece que un programa de integridad adecuado necesita de mínimo 3 elementos: el denominado código de ética o conducta, las políticas de participación en licitaciones públicas, también respecto a la ejecución de contratos con el Estado Nacional y a toda interacción con funcionarios públicos. Este elemento es esencial en el marco de la ley 27.401 porque estamos hablando justamente la prevención de delitos de corrupción pública, es decir, con funcionarios públicos. De ahí que un programa de integridad tiene que tener de mínimo políticas y procedimientos destinados a prevenir y a guiar a sus empleados respecto a la interrelación con los funcionarios públicos. Y por supuesto, como todo, la necesidad de una capacitación periódica respecto al programa de integridad. Ahora bien, ¿son suficientes estos elementos? La respuesta es claramente no.
pero al menos son 3 elementos muy importantes. Como lo dijimos también el jueves pasado, es esencial que antes de diseñar, antes de pensar cómo preparar un programa de integridad, necesito contar con el acuerdo y con el compromiso de quienes se encuentran en lo más alto de la organización. Llamémoslo presidencia, directorio, alta gerencia. Es esencial que haya un compromiso de ellos, porque si no, como luego se ve en la práctica, la implementación se dificulta muchísimo. Entonces es esencial que ese compromiso se, digamos, haga como un efecto cascada, que vaya desde arriba hacia abajo y que este compromiso se demuestre. Ahora bien, para implementar un programa de integridad adecuado, por supuesto hay determinados recursos que son necesarios, que variarán de acuerdo a la dimensión de la organización. Pensemos en recursos humanos, lo vamos a ver seguidamente. Algunas organizaciones que son pequeñas tal vez no necesiten tener internamente un oficial de cumplimiento, mientras que otras organizaciones que son muy grandes y que tal vez tengan muchos riesgos que considerar necesiten claramente al menos un oficial de cumplimiento que trabaje a tiempo completo dentro de la organización. Recursos financieros también, recursos materiales, recursos electrónicos. Hoy por hoy vemos que con todo lo que estamos viviendo como sociedad y como mundo, todos estos recursos se han visto un poco en tela de juicio y cuestionados, no solamente en materia de integridad, sino para todas las profesiones. Pero claramente está demostrado que si existe un verdadero compromiso de implementar estos programas, la existencia de ciertos recursos mínimos, y hoy por hoy básicamente electrónicos, es suficiente para que estos programas sean implementados de manera adecuada. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para implementar un programa de integridad? Como lo dijimos, es esencial comenzar por la evaluación de riesgos. Y esta evaluación de riesgos es la que nos va a permitir hacer un croquis, o nos va a permitir tener, si se quiere, como una especie de tomografía de situación de la organización y ver cuáles son los riesgos que esta organización enfrenta. Y cuando hablo de riesgos, no hablo necesariamente de corrupción. Puede haber una innumerable cantidad de riesgos que estos dependerán según cuáles son las actividades que desarrolla la organización, quiénes son los destinatarios y los actores de esta organización, cuál es la capacidad económica, la dimensión de la organización, tanto geográfica como jurídica. Pensemos que a lo mejor como dábamos el ejemplo anteriormente, puede que una empresa extranjera que no tiene ni siquiera un representante local en Argentina, se vea expuesta a la necesidad de diseñar y de implementar un programa de integridad adecuado para la ley argentina, porque así lo establece la ley 27.401. Entonces, en la medida en que esta empresa quiera participar dentro de unos programas de licitación establecidos dentro de la ley, se va a ver obligado a ver una dimensión jurídica y no necesariamente geográfica de este deber de implementar un programa de integridad y por ende llevar a cabo una evaluación de riesgos. Entonces, una vez que hacemos el análisis de la evaluación de riesgos, lo que quisiera decir es que esta evaluación, digamos, tiene que ser multidisciplinaria. Depende, por supuesto, de las actividades, del contenido de las diferentes actividades de esta organización, quienes deberán verse involucrados, pero de mínimo hablamos de ya sea jefes de departamentos de recursos humanos, jefe de departamento de compras, de licitaciones, sector financiero, etcétera. O sea, es muy, digamos, podríamos estar toda la tarde enumerando posibles actores necesarios, pero es claramente un ejercicio multidisciplinario. De nada sirve que una persona sea nombrada oficial de cumplimiento para diseñar un programa si esta persona se queda diseñando el programa en su oficina. Esta persona necesita entrevistar a quienes son los verdaderos protagonistas de la organización. De ahí es que este ejercicio tenga que ser multidisciplinario. Entonces, una vez que se evalúan estos riesgos, tenemos un mapeo, ¿sí? Tenemos el croquis de cuáles son los puntos esenciales o más riesgosos de la organización. Podemos hacer un ranking, ¿sí? O podemos establecer cuáles son los riesgos críticos
Por ejemplo, conflictos de interés, puede ser un riesgo crítico, temas de corrupción, puede ser otro riesgo crítico. Y luego, esto obviamente se va a amoldar a la realidad económica, jurídica y a la cultura organizacional. De ahí insistimos nuevamente en que todos estos ejercicios tienen que ser efectuados según la realidad de cada organización. Yo puedo obtener un checklist, una lista útil de riesgos que me pueda pasar un colega de una organización similar a la mía. Me puede servir como puntapié inicial, pero luego tengo que hacer un ejercicio realmente a conciencia y personalizado de la organización. Y, digamos, de manera ideal, como lo vamos a ver luego, una vez que hice esta evaluación y yo tengo determinado cuáles son estos riesgos, puede que después, un año más tarde, o 2 años más tarde, o 6 meses más tarde, me dé cuenta de que hay riesgos que no detecté, o de que hay riesgos de que yo supe o pensé que iban a ser sumamente graves y que en realidad no son tal, o a la inversa. De ahí es que idealmente este análisis de riesgos también debe realizarse de manera periódica. Bien, la ley nos establece que uno de los elementos esenciales del programa de integridad es el denominado código de conducta. Este código podemos decir que es el alma mater del programa de integridad. Es decir, el código de conducta para que sea eficaz tiene que ser un código simple, ¿sí? Desde luego tiene que ser adaptado a la organización, de nuevo, un código de otra organización similar puede ser útil, pero no va a ser el código adecuado para la organización. Y digo esto de que tiene que ser simple porque nos ha pasado muchas veces que hemos analizado códigos de ética de 50 páginas, 60 páginas, y realmente cuando conversamos, entrevistamos a diferentes miembros de la organización, nos confiesan de que lo han leído y no lo han entendido, o bien lo han leído pero o a medias. Entonces, claramente un código tiene que ser un documento que sea fácil de leer, que me resulte, digamos, familiar a lo que yo hago. De ahí es que nosotros siempre aconsejamos de que estos códigos incluyan escenarios frecuentes, ¿sí? Preguntas básicas de que nos hacemos casi a diario dentro de nuestra organización, como pueden ser en temas de conflicto de interés, y fundamentalmente cuáles son los principios y los valores de la organización. De ahí que nosotros decíamos la vez pasada es que normalmente cuando estamos en ciertos dilemas, que podemos llamar dilemas éticos, que no sabemos realmente de qué manera poder resolverlo de la mejor manera, de la manera más adecuada, idealmente el código nos tiene que dar como la guía básica a la que nosotros podemos recurrir cuando nos encontramos frente a estos dilemas. De ahí nuevamente que insistamos que estos códigos idealmente tienen que ser simples. Bien, la ley también habla de políticas y procedimientos. Estas políticas y procedimientos, o sea, la ley habla especialmente obviamente de políticas y procedimientos para lo que tenga que ver con la prevención de ilícitos vinculados a la función pública, porque bueno, justamente ese es el objetivo primordial de la ley. Pero más allá de eso, de acuerdo a lo que hayamos determinado como riesgos, luego veremos cuáles son las otras políticas y procedimientos que sean necesarios para regular e idealmente prevenir esos riesgos. Hoy, con lo que estamos viviendo, con la situación del COVID-19, está demostrado que pensar en políticas de tratamiento de crisis, de procedimientos de crisis, son cada vez más necesarios, ¿sí? Meses atrás nunca hubiésemos pensado, o tal vez nos hubiese parecido más de ciencia ficción estar viviendo una pandemia. Hoy por hoy vemos que las organizaciones que ya contaban con ciertas políticas de crisis, concretamente con la formación de un comité de crisis, ya con ciertos elementos o herramientas básicas, han podido adaptarse más fácilmente a toda la situación que estamos viviendo. Entonces, como decíamos anteriormente, las políticas y procedimientos variarán de acuerdo a cada organización, pero claramente hay ciertos temas que hoy por hoy al menos nos incumben a todos. Bien, respecto al oficial de cumplimiento, realmente podríamos hablar toda una tarde sobre esto, simplemente yo creo que me parece necesario a los fines de la charla de hoy decir 2 o 3 temas puntuales respecto a el
perfil necesario de un oficial de cumplimiento y a las obligaciones que tiene un oficial de cumplimiento. A veces se discute si un oficial de cumplimiento tiene que ser un empleado contratado por la organización o si puede ser un asesor externo. Claramente no hay una respuesta blanco o negro a esto, la propia ley tampoco lo define, porque en definitiva volvemos a lo anterior, es decir, será adecuado aquello que sea en función a la dimensión y a la capacidad económica de cada organización y a los riesgos de cada organización. Entonces, en algunos casos vemos que un oficial externo es más que suficiente, en otros casos vemos que tal vez se necesite hasta un grupo o un cuerpo completo, un departamento de integridad o de compliance completo dentro de una organización. La formación académica o práctica de este oficial de cumplimiento variará de acuerdo a la organización en cuestión. Está claro que un oficial de cumplimiento con formación, digamos, académica en derecho es muy útil, porque claramente el oficial de cumplimiento se va a ver expuesto a diferentes normativas, a análisis de marcos regulatorios, entonces es más fácil. Pero si pensamos en, por ejemplo, empresas en el sector farmacéutico, vemos que quienes tienen una experiencia práctica, académica y práctica en temas más técnicos son también necesarios en este rol. Entonces, nuevamente, no existe una respuesta, digamos, única para esto. Dependerá de las actividades de la organización. Pero sí está claro que este oficial de cumplimiento va a ser, si se quiere, el defensor o el embajador en materia de compliance o de integridad. Por tanto, tiene que ser una persona idealmente con un perfil firme, claro, pero a su vez accesible. Insisto en esto porque muchas veces vemos que hay reticencia a este tema porque se lo ve como una especie de, digamos, de rol, digamos, como si fuera un obstáculo, como si fuera poner palos en las ruedas, cuando en realidad un programa de integridad y un oficial de cumplimiento tienen que ser vistos como un facilitador, para permitir que las actividades de la organización se sigan llevando a cabo, pero con mayor claridad y transparencia y seguridad para todos. Cuando digo para todos me refiero no solamente a los empleados, como decíamos anteriormente, que a veces están en esta disyuntiva de no saber qué hacer, pero a su vez también a todos los actores interesados. Y, por supuesto, a la organización en sí misma, para proteger la reputación de la organización. Entonces hablamos de que este oficial de cumplimiento idealmente tiene que tener un espíritu firme, tiene que ser accesible, obviamente un espíritu de liderazgo, tiene que poder transmitir y contagiar, ¿no? Este amor o la pasión por temas de integridad y de compliance. Ahora bien, el oficial de cumplimiento tiene como función o obligación esencial básicamente implementar, si hace falta diseñar, pero también implementar y monitorear los programas de integridad. Pero no es el responsable final de temas de integridad. Los responsables últimos, si se quiere, son quienes se encuentran en la cima o quienes están al mando del directorio o de la presidencia de la organización. Por eso, como decíamos al comienzo, tienen que ser quienes desde el comienzo estén convencidos de estos temas para no solamente decidir implementarlos, pero también para que demuestren compromiso en la tarea de implementación. Por supuesto que el oficial de cumplimiento debe también, digamos, promover todas las actividades de educación, capacitación, y con esto me refiero a que muchas veces vemos que no es simplemente dar una capacitación a los miembros de la organización, sino también capacitar a los terceros interesados. La ley 27.401 habla de que una empresa puede verse expuesta a responsabilidad criminal corporativa, mismo frente a actos ilícitos cometidos por terceros que hayan actuado en su interés, en su nombre, aunque no hayan tenido aunque no hayan sido nombrados, digamos, formalmente como tales. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces no hace falta que yo me salvaguarde y diga, no existía, por ejemplo, un poder en el que yo otorgaba facultades a esta persona a representarme. Lo que a mí me va a proteger eventualmente frente a la exposición de responsabilidad
criminal, en el marco de la ley 27.401, es poder demostrar de que yo consideré este riesgo y que traté de, digamos, resguardarme como organización en lo máximo posible. Bien, ahora vayamos a otro tema que es esencial, como todo en la vida, la educación y la capacitación. A mí me parece que hay muchos elementos que son importantísimos en todo programa de integridad, pero educación y capacitación es clave. De nada sirve tener un hermoso código de conducta, hermosas políticas y procedimientos, tener un grupo entero de oficiales de cumplimiento, si yo no capacito, no educo. Cuando digo educo, es decir, también dar a conocer cuáles son aquellas políticas y procedimientos y capacitando a quienes puedan verse expuestos a riesgos. Esta capacitación claramente dependerá de los diferentes riesgos. A veces vemos que dentro de una organización, por ejemplo, si pensamos en una empresa, vemos que tal vez quienes se encuentran en el departamento de ventas están más expuestos a posibles riesgos de corrupción que el personal de recursos humanos. Entonces, claramente la capacitación irá variando según los riesgos que vayamos identificando y quiénes son los posibles destinatarios de esos riesgos. Entonces, la capacitación también variará infinitamente de acuerdo al tamaño de la organización, de acuerdo a cuál es el contenido de esta capacitación. Hoy por hoy está claramente demostrado que la capacitación, digamos, remota, online, funciona y puede ser muy eficaz. Uno de los consejos que se suelen dar es que a los fines, digamos, de poder capacitar virtualmente y poder llegar a una gran cantidad de miembros de la organización, pero a su vez asegurarse que la capacitación sea eficaz, es una vez terminada la capacitación poder implementar pequeños test, ¿sí? Inmediatamente luego de la capacitación, para ver si realmente, y esto no es con el fin de, digamos, de criticar a los miembros porque no han comprendido, sino es con el fin de comprender si la capacitación es eficaz. Porque si vemos que a lo mejor la mitad de los participantes de una capacitación no han respondido correctamente, bueno, hay algo que no está funcionando. Entonces la idea de todo esto es que las herramientas que implementamos sean adecuadas. Y si algo no funciona, lo que hay que pensar es qué está funcionando mal para poder remediarlo. La ley habla de capacitaciones periódicas, no se define qué es periódico. Digamos, está consensuado a nivel general que de mínimo una capacitación anual sería lo ideal, pero por supuesto variará según los riesgos específicos. Pero claramente una capacitación anual sería lo ideal. Bien, debida diligencia de terceros, esto es un tema que podríamos también estar hablando toda la tarde, pero es un tema que me parece que es esencial y que la ley también lo ha traído a colación, como mencionábamos anteriormente. Una organización puede verse expuesta por actos cometidos por terceros. De ahí que es esencial poder saber quiénes son estos terceros, es decir, antes de contratar a una persona o una empresa para que me represente como organización, es importante conocer quiénes son estos terceros, ¿sí? Saber qué tipo de reputación tienen en el mercado. Y a su vez existen hoy por hoy diferentes mecanismos de protección contractual que se ven plasmados en los contratos y que cada vez se ven más. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en temas de, digamos, en redacción de contratos ya 20 años atrás, ver cláusulas de anticorrupción eran, digamos, eran más inusuales, ¿no? A veces la veíamos si estaba en el marco del contrato, había una financiación de un banco internacional, o digamos, había una operatoria contractual bastante compleja. Pero hoy por hoy vemos que la inserción de cláusulas contractuales que regulan temas de anticorrupción, y cuando digo regulan temas de anticorrupción es decir que dentro del contrato, más allá de la capacitación que yo haya dado a este tercero que me va a estar representando, estar obligando al tercero, es decir, que el tercero en cuestión asuma contractualmente su obligación de actuar de acuerdo a la ley, de no llevar a cabo ningún acto ilícito,
de no realizar pagos indebidos, de, por ejemplo, utilizar los fondos que se le abonen a, digamos, a los fines esencialmente profesionales, etcétera, etcétera. Y a su vez, como un posible también mecanismo contractual, que en caso de que se investigue a este tercero por posibles actos de corrupción, que la contraparte pueda eventualmente rescindir contractualmente el contrato. Entonces, estos son mecanismos que vemos cada vez más en la operatoria actual. Entonces, ya para ir terminando, quisiera mencionar los últimos elementos, que son los elementos de monitoreo y auditoría. Aquí hago una pequeña distinción, porque en realidad monitoreo es básicamente la revisión interna que yo voy a efectuar, ya sea, cuando digo yo, puede ser como oficial de cumplimiento o como responsable de un departamento, que voy a ir verificando de manera cotidiana para ver si el programa de cumplimiento que implementé es adecuado o no. Mientras que la auditoría es más una revisión, si se quiere, externa, y tiene más un carácter formal. Normalmente cuando llevamos a cabo una auditoría vamos a definir de una manera más, digamos, más objetiva cuál va a ser el alcance de esa auditoría, ¿sí? Y va a ser una auditoría independiente. Mientras que el monitoreo es algo que, digamos, es una actividad o es una revisión interna permanente. Bien, claramente es esencial que un programa de integridad cuente con posibilidades de reportar, denunciar e investigar. Es decir, de nada sirve que yo establezca determinadas políticas de, por ejemplo, anticorrupción, políticas en materia de conflicto de interés, si a su vez no le brindo a los miembros de la organización la posibilidad de denunciar en caso de sospecha sobre la posible comisión de algunas de estas irregularidades. Entonces, la idea sería que exista un incentivo a poder denunciar la posible comisión, y cuando digo incentivo es justamente evitar mecanismos de represalias. Vemos que en muchos casos quienes han denunciado posibles digamos, comisiones de actos ilícitos luego han sufrido, digamos, represalias importantes en el mercado, dentro de la organización. De ahí que no solamente sea importante implementar mecanismos de reporte y de denuncias, pero a su vez también mecanismos que protejan a quienes decidan denunciar la posible comisión de un acto ilícito o de una irregularidad. Aquí podríamos hablar, y realmente es un tema que a mí me apasiona, respecto a la confidencialidad de quienes denuncian, del canal de denuncias, pero bueno, no tenemos tiempo para ello, pero claramente es un tema apasionante. Sí me parece que es esencial también remarcar que si vamos a implementar mecanismos de denuncia, cuando digo mecanismos de denuncia puede ser, por ejemplo, desde lo que se llama una hotline o una llamada, digamos, una llamada anónima, o el envío de un email de manera anónima, o a veces puede ser, digamos, cara a cara, poder ir y denunciar frente a un oficial de cumplimiento. Es esencial establecer cuáles son los diferentes mecanismos de denuncia, garantizar la confidencialidad de la denuncia. Cuando digo esto es importante que al menos en la etapa inicial de la denuncia se garantice la confidencialidad de la misma. Luego, si la denuncia, digamos, y la investigación procede, es cierto que quien ha denunciado en algún momento va a tener que también ser parte del proceso de investigación, pero al menos inicialmente tiene que ser absolutamente confidencial. Y, por supuesto, dar a conocer cuál es el procedimiento, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos recibido quejas de miembros de organizaciones que han denunciado, dicen, pero no sabemos nada, ha pasado 6 meses que enviamos un mail y simplemente hemos recibido una respuesta donde dice muchas gracias por su mail y no sabemos cómo continuar. Entonces, esto es un ejemplo de una clara falta de incentivo, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos que una organización sea abierta y que pueda claramente denunciar, es importante también informar cuál va a ser el procedimiento y los pasos a seguir. Bien, y ya para ir terminando, es importantísimo, como decíamos anteriormente, responder a las denuncias, pero también una vez que hemos detectado posibles irregularidades, lo más importante, si se quiere, de todo esto es identificar las irregularidades y también aplicar medidas de corrección. De ahí que hablamos de la necesidad de adecuar los programas de integridad, ¿sí?
ya sea porque hemos detectado irregularidades o porque también hemos detectado que hay nuevos riesgos que inicialmente cuando hicimos el mapeo de riesgos no lo pudimos identificar. Bien, entonces, para concluir, me gustaría simplemente decir que, como lo hemos visto el jueves pasado y hoy, cuando hablamos de compliance o de integridad, no solamente hablamos de digamos, una herramienta para cumplir con los requerimientos de la Ley 27.401, sino fundamentalmente hablamos de una medida que nos sirve para proteger la reputación de las organizaciones, ¿sí? A su vez nos incentiva a la prevención de ilícitos, de irregularidades, a la reducción de riesgos, y también claramente, si se quiere, hay un valor más cuántico en esto, porque también incrementa mejores resultados en cuanto a que los miembros de la organización, cuando tienen reglas claras, procedimientos transparentes, pueden trabajar de una manera más eficiente. También referimos aquí en las conclusiones el acceso al financiamiento. Esto está claro, cada vez más vemos que cuando una empresa necesita acceder al financiamiento, los bancos, ya no hablo de bancos internacionales, hablo de bancos en cualquier línea, requieren la presentación de determinadas políticas de integridad, ¿sí? Los bancos quieren asegurarse que los fondos que van a solventar sean fondos que vayan a ser utilizados lícitamente. Entonces, de ahí es que se exija de mínimo ciertos elementos básicos en materia de integridad. Si pensamos en implementar un programa de integridad, tenemos necesariamente que empezar por la pregunta básica de, en nuestra organización, ¿tenemos una cultura de integridad? ¿Tenemos una cultura de compliance? Si no es así, bueno, lo esencial es comenzar por conversar con quienes se encuentran digamos, como decíamos, en la cadena de mando a nivel superior para poder obtener el compromiso de ellos. Sí me parece muy importante, porque esto lo vemos a diario, es una pregunta muy, digamos, recurrente, de que implementar programas de integridad no necesariamente significa invertir mucho dinero. Claramente, si hablamos de una organización muy grande, va necesariamente tener que haber un presupuesto mínimo invertido en ello. Pero para pequeñas organizaciones vemos que con herramientas básicas, que la gran mayoría hoy por hoy son gratuitas, basta para iniciar. Entonces, el factor económico no debiera ser digamos, un obstáculo para la implementación de programas de integridad. Y por último, recordarles que el compromiso en materia de integridad, digamos, nos corresponde a todos, ¿sí? Nos corresponde a todos como ya sea miembros de una organización, también como empleados, como ciudadanos, ¿sí? Es decir, nos corresponde hoy por hoy a todos. Por eso, a mí siempre me gusta terminar las presentaciones diciendo que compliance somos todos, y hoy me gustaría invitarlos a ustedes de que puedan, luego de esta charla y de las inquietudes que tengan que vamos a conversar, pensar en cómo ustedes podrían eventualmente ser embajadores de este tema en la organización en la que se encuentran trabajando. Así que muchísimas gracias, y entonces ahora abrimos entonces a las preguntas o a los comentarios. Melina, realmente notable. Percibí que varios de los temas que fuiste aludiendo son una especialidad en sí mismo, como para desarrollar varias reuniones. Por ejemplo, me quedó lo de la confidencialidad, que para vos es un área que se ve que te genera particular interés, y que debes haber profundizado mucho. Después, si podés darnos un ejemplo. Y está presente, nos está acompañando también quien fuera directora del Instituto de Estudios Judiciales, que hoy está a cargo de la doctora Silvina Furlotti, que actualmente es la secretaria de Defensa de la Magistratura, la doctora Luzma Ferrer, de FAM, y es presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Corrientes, y esto te va a interesar, Melina, también es profesora de Derecho Societario, una rigurosa profesora de Derecho Societario. No sé si estás por ahí, Luz, y nos querés saludar. También está la directora del Instituto de Estudios Judiciales de FAM y presidenta de la Asociación de Magistrados de Mendoza, Silvina Furlotti. No sé si están ambas por allí. Te quería, porque surgió cuando yo hacía la introducción en esta exposición tuya,
que no sé si de una manera casual o premonitoria, como ocurre a veces, que planteaba que en los momentos de crisis también entran en crisis algunos comportamientos, y entonces parecería como que mencionaba yo estas circunstancias, a veces generan presiones, procedimientos a veces anómalos, y te lo comento porque también esta es la situación que se está abordando en los sistemas judiciales. La consistencia de las estructuras en situaciones de normalidad se pone un poco también en una tensión muy fuerte, y la vida pública en general aparece un poco alterada, y bueno, en nuestra tarea, por supuesto, está la del apuntalamiento constante hacia la independencia del Poder Judicial, una de cuyas herramientas también, Melina, hay que destacarlo, para fortalecer, es la formación y la capacitación. Es decir, el saber, el conocimiento, la formación nos hace independientes, contribuye a esa actuación acorde con una institución consistente. Vos mencionaste que las organizaciones, en particular privadas, de acuerdo a tu percepción, en esta crisis, están también encontrándose en mejores condiciones los que pudieron prever algunos programas o comités de crisis. Y aludiste, que me quedó la duda, de quienes tenían algunos recursos tecnológicos dispuestos para estos programas, como que estaban replanteándolos, o me quedó la duda de cuál era el sentido de lo que estabas diciendo sobre estos recursos electrónicos o tecnológicos, que no sé si en este momento era como que estaban sobresaturados, o a dónde apuntaba bueno. Sí, sí, bueno, por un lado en materia de capacitación, ¿sí? Porque nosotros siempre vemos que cuando hacemos monitoreos de programas de integridad y conversamos con diferentes miembros de la organización, la gran mayoría honestamente nos manifestaba la importancia de que la capacitación sea, digamos, personalmente, ¿no? Cara a cara, porque el diálogo es diferente y porque también se genera más esto de la camaradería y que es más fácil poder compartir algunos temas que son más sensibles. Pero lo que hemos visto es que toda esta situación, digamos, que estamos viviendo a nivel mundial, ha llevado a que, en este sentido, lo que yo llamo la maquinaria de capacitación, no se ha detenido, al contrario. Sí, sí. Estamos viendo de que hemos llevado a cabo también capacitaciones frente a los posibles riesgos en materia de, digamos, de irregularidades o de corrupción que una pandemia pueda presentar, ya sea en el sector público como en el sector privado. Entonces, y hemos visto un gran interés, y todo esto se ha llevado a cabo por diferentes herramientas digamos, que las empresas ya tenían en marcha en materia digamos, de capacitación. Entonces me Bueno. refería a eso, ¿sí? Y también me refería a que hay organizaciones que básicamente la operatoria normal de los negocios es a través de viajar y visitar clientes, y era algo que nosotros ya también lo veníamos planteando, ¿sí? La posibilidad de tener protocolos que describan, digamos, cómo se hacen las reuniones con funcionarios públicos, quiénes participan y en qué lugares se realizan. Y bueno, y vemos que esto también se está llevando también de manera remota y bastante, digamos, exitosamente. Qué Entonces, bueno, claro. creo que esto que nos Bueno, el daba hecho, miedo. Melina, de lo que estamos haciendo en FAM es una prueba cabal de esto, porque no sabíamos cómo presentarlo a todo el espectro de las asociaciones y colegios. De hecho, con los encuentros presenciales hubiese sido bastante costoso ir proponiendo reuniones en distintos ámbitos del país. Y bueno, mirá lo que vino a pasarnos. Sí, Y acá estamos, ¿no? sí. Viendo también esta mirada. Desde luego. No, sí, desde luego. Me Y quedó, mira, ahora le voy a dar a Valeria, estoy como aprovechándome de esta condición de amigo tuyo. sí. Y ahora le voy a decir a Valeria que abramos a las preguntas, por supuesto, pero quería, mientras iba escuchando tu exposición, bueno,
de un nivel acorde con lo que podíamos haber efectuado en la presentación, pero nos quedamos bastante cortos al presentarte por el dominio que exhibís respecto del tema. En el código de ética, en la definición de aquellos riesgos que pueden presentarse para la actuación de la empresa, pienso que sí, pero están también los comportamientos que pueden significar distorsiones al mercado por las acciones corporativas entre sí, las prácticas, llamémosle de dumping, prácticas abusivas respecto de los consumidores. Digo, hay esta comprensión en esos códigos de ética y en las conductas corporativas de aquellas distorsiones por acciones depredatorias desde el punto de vista económico, no digo que estén alcanzadas por los delitos que motivan justamente y que están tipificados, que vos el otro día los explicaste, los diste. Digo, estas otras conductas que serían desenvolvimientos de acciones perjudiciales, ¿están a veces también alcanzados en los programas de integridad, Melina? Sí, sí, gracias por tu pregunta, porque realmente eso es lo que vemos, que por ejemplo hay mercados que los competidores en los mercados son, digamos, los podríamos contar con los dedos de la mano, porque tal vez es un mercado muy complejo, muy costoso, que requiere un conocimiento en una materia, digamos, digamos, muy difícil acceso. Eh, entonces, y que a su vez tienen contrataciones con los estados sobre, digamos, contratos, podríamos decir, billonarios, y me estoy quedando corta. Entonces, ¿cómo se ha visto esto frente a la práctica? Digamos, ¿cómo poder darle transparencia a esta realidad? Porque eso, o sea, no podemos decir, bueno, necesitamos más competidores para dar una mayor competitividad al mercado, porque claramente por algo existen pocos competidores, no es tan fácil ingresar por diferentes motivos. Entonces, una iniciativa que hemos planteado y que vemos que se está haciendo con éxito es crear iniciativas, digamos, de la industria. Es decir, por ejemplo, los diferentes, no todos han accedido todavía, pero estoy pensando en un caso concreto, muchos competidores han acordado de que les resulta, digamos, mejor y les resulta más fácil también poder participar en la medida en que se reagrupen y tengan una suerte de código de integridad común. ¿Mm? Entonces se crea una iniciativa de los diferentes competidores de una industria en particular. ¿Sería un programa conjunto de compliance o una parte? Sí, no es un programa porque, como dijimos, cada programa tiene que ser acorde a cada organización, pero hay principios o riesgos, como por ejemplo, en lo que vos mencionabas en materia de defensa de la competencia. Si hablamos de un mercado chico, pero con cifras siderales y digamos, con pocos competidores, a su vez, siendo los clientes finales estados en jurisdicciones, digamos, con una percepción de corrupción muy alta, entonces el riesgo de, digamos, división de mercado o alocación de mercado, digamos, que yo con mi competidor pueda decir, mira, yo me quedo con tal país, vos con tal otro, o acordemos que el precio de tal maquinaria es este. ¿Sí? O sea, en materia de competencia podría haber muchísimos riesgos. Entonces, esta iniciativa lo que hace es establecer, si se quiere, determinados principios para cada uno de estos riesgos. Entonces, por ejemplo, uno de los riesgos que se detecta es que estos competidores claramente pueden negociar o pueden acordar diferentes prácticas que van contra la defensa de la competencia en las conferencias donde participan, en digamos, diferentes certámenes de la industria. Entonces, que antes de participar en estos certámenes, que bueno, son pequeños, ¿no? Porque son pocos los competidores, que tengan que firmar una declaración donde se comprometen a no abordar determinados temas como, por ejemplo, precios, clientes, sino que sea claramente certámenes técnicos propios de la industria. Entonces,
esta iniciativa comenzó hace ya unos 5 años y realmente está siendo muy positiva, y ya vemos que son los clientes finales quienes piden, digamos, como uno de los requisitos en materia de, digamos, dentro de los pliegos de condiciones, establecer si son miembros o no de esta iniciativa. Ah, mirá vos. Es como una especie de filtro, si se quiere. Sí, sí. Entonces vemos que cada vez más empieza a haber más presión, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Más presión a que estos temas de integridad, de transparencia, o sea, claramente, como decíamos al comienzo, nos incumbe a todos, o sea, todos tenemos que ser interesados, digamos, actores interesados en el tema. Entonces ya esta presión viene, por un lado, por los bancos, que ya no dan financiamiento fácilmente si no se les demuestra un programa de integridad que tenga sentido, por los clientes finales, que a su vez dicen, el mercado en sí mismo puede ser muy riesgoso, entonces también me interesa saber si usted está haciendo algo dentro de esta iniciativa que existe. Entonces vemos que, si se quiere, hay una suerte de consorte de diferentes actores que cada vez más empujan hacia la transparencia. Perfecto. Te hago ya, cumplo la promesa y la dejo a Valeria para que dé paso a las preguntas. ¿Cómo es habitual en este ámbito negocial que las partes pidan que se exhiban estas condiciones? ¿Se entregan directamente cuando se va a hacer un acuerdo, cuando las empresas se vinculan, hablan los directivos correspondientes, dicen, bueno, yo te muestro mi programa de compliance, ustedes, ¿hay ese nivel de comunicación previo o la Sí, gente pide que se entreguen documentos en esto? yo lo que he visto en Argentina es que de mínimo, digamos, la ley no dice nada y los lineamientos de la Oficina Anticorrupción tampoco dicen, bueno, cómo hace eventualmente un ministerio, por ejemplo, o un funcionario público para determinar que este programa es adecuado. Claramente no es la función, digamos, del funcionario, ¿no? Establecer, eh, porque si no tendríamos que pensar que absolutamente todos los funcionarios públicos deberían tener una capacitación muy exhaustiva en materia de integridad, lo cual era irrealista, ¿no? Cuando la ley empezó, digamos, entró en vigor, hubiese sido irrealista. Entonces, lo que se ha hecho es de mínimo requerir una declaración jurada, donde cada participante debe establecer que cuenta con un programa de integridad y cuáles son los elementos. Ahora, después, y que a mí me parece que es una manera, digamos, también inteligente, es que, porque como todo, ¿no? Hay quienes han buscado contar con un programa de integridad los últimos 5 días para poder ir y presentar y poder firmar la declaración, y hay quienes realmente ya lo tenían, o quienes realmente se preocuparon y lo fueron trabajando y lo adecuaron. Pero la realidad es que también hemos visto que hay quienes no solamente han presentado la declaración jurada, sino que también han acompañado copia de esos elementos. Y cuando digo copia de elementos, o sea, me refiero a, por ejemplo, copias del código, de las diferentes políticas, de los programas de capacitación. ¿Sí? Entonces, a mí, hablando con algunos funcionarios públicos que decíamos, ¿ustedes lo consideran o no lo consideran? Decían claramente, o sea, no es lo mismo recibir una declaración jurada que una declaración jurada más todo esto. Y cuando digo todo esto, también es importante ver, bueno, esta empresa está capacitando a su personal desde hace ya 2 años en estos temas. Entonces, por eso, es bastante dinámico, pero creo que como todo, ¿no? Hay un cierto sentido común que ayuda a que, digamos, se clarifiquen cómo en la práctica resolvemos estos temas. Perfecto, perfecto. Ahí entonces, Valeria, ahora sí. Bueno, Ariel, antes que nada, aclaro que Luzma Ferrer está sin audio y sin imagen, pero está atentamente escuchando, y en consonancia con lo que vos decías, dice que, bueno, obviamente estas premisas, Meli, que tan claramente nos has expuesto el martes y hoy, tienen que ser tenidas en cuenta por toda organización, incluso por las organizaciones judiciales. Y luego, bueno, hay muchas felicitaciones y evoluciones positivas y excelentes que hacen quienes están participando, como María Inés Escola, como Silvina Furlotti, y el doctor Pincheri justamente hace una devolución, dice que sos optimista, Melina,
que la implementación de esta ley pueda contribuir a que la Argentina mejore en el ranking anual de corrupción que publica Transparencia Internacional. ¿Dónde estamos lejos de países como otros países sudamericanos, perdón, como Uruguay y Chile? ¿Qué opinión te merece esta situación que nos describe Trinteri, el doctor que nos viene Sí, acompañando desde el desde martes? luego creo que la aplicación de esta ley me parece un plus, o sea, es cierto que esta ley se sancionó era uno de los requisitos esenciales para que Argentina pudiera acceder a la Convención de la OCDE de la lucha contra la corrupción en materia de cohecho transnacional. Pero es esencial, es fundamental. A mí me gustaría, y esto es una expresión más de deseo, que no sea simplemente una ley que se aplica para las contrataciones con, digamos, el Estado Nacional, sino que sea también un principio de base para, digamos, contrataciones públicas, o sea, que idealmente las provincias pudieran también, yo sé que, bueno, hay provincias que formalmente se han adherido, como es el caso de Mendoza, que han también sancionado una ley. Existe toda la discusión de si, por ejemplo, las provincias debieran aplicarla porque es una ley nacional, o si bien cada provincia debiera regularla, porque hay un artículo en la ley donde se invita a las provincias a que adhieran a la ley. Más allá de esta discusión me gustaría, porque creo que son temas que digamos, escapan digamos, a este tipo de discusiones. Me parece que son temas tan esenciales, la lucha contra la corrupción, contra la integridad, y más que nada en materia de, digamos, administración pública, que idealmente debieran cada vez más verse en licitaciones públicas, provinciales, al menos con, digamos, aquellos contratos que son de una cuantía importante, donde dentro de los pliegos de condiciones para licitar exista no digo el requisito o la exigencia de contar con un programa de integridad, pero tal vez con al menos ciertas políticas iniciales que incentiven a la transparencia. Esto creo que, bueno, claramente es algo a mejorar, pero bueno, la ley es bastante, digamos, la sanción de la ley es bastante reciente. Soy optimista, pero también es cierto que si nos comparamos con Uruguay y Chile, estamos escalones más abajo. Entonces, en esto, como yo les decía, me parece que es fundamental darnos cuenta de que todos, idealmente, debiéramos actuar como embajadores de estos temas, ¿sí? Que estos temas debieran escapar a cualquier, digamos, creencia de la que fuere, política, religiosa. O sea, son temas, me parece, tan esenciales a la sociedad que debiera ser una de nuestras banderitas eh, digamos, de defensa, desde el rol que cumplimos, ¿no? Cada uno desde su rol, nuevamente. Muchas gracias, Meli. Te transmito también otro comentario de la doctora Luzma Ferrer, que excelente la expositora, tanto por el nivel de información que maneja, por la facilidad también que tenés en explicarlo. Eso también Muchas te lo gracias. agradezco. Te lo agradezco en nombre de todos, la verdad que como Gracias. siempre. Muchas Muchas gracias, gracias. Meli. Muchísimas No, por gracias. favor, gracias a ustedes, un placer. Vale, ¿le puedo hacer una pregunta a Melina? Pero Claro. sí, habilitada, totalmente habilitada. Bueno, Melina, de nuevo felicitarte y agradecerte por, bueno, tu gran claridad, ¿no? Que un tema tan complejo lo haces tan sencillo y fácil, y bueno, y que además nos motivás a pensar cómo aplicar estos temas, estas cuestiones que nos has enseñado en nuestras propias asociaciones. También, quería aprovechar antes de preguntarte, agradecer la presencia del fiscal adjunto de la provincia, que está el doctor Gonzalo Nazar, que lo estoy viendo acá. Muy Eso bien. quiere decir que la cabeza de la procuración se preocupa por estos temas, lo cual, bueno, me llena de orgullo, Gonzalo. Y también estoy viendo a un juez penal, al doctor Manjafico, que integra, bueno, un colegio de jueces, y bueno, les agradezco su presencia porque quiere decir que nuestros jueces penales están atentos a estos temas. Pero bueno, mi pregunta va dirigida, a mí me preocupa mucho, bueno, el tema de las asociaciones de magistrados y concretamente la mía.
con respecto a estas normas, nosotros, bueno, somos generalmente, casi todas somos asociaciones civiles sin fines de lucro, y a raíz de algunos casos que sonaron mucho en el país, viste, hay un mayor control sobre las asociaciones desde el punto de vista contable y demás. ¿Qué nos aconsejás vos a las asociaciones de magistrados o colegios de magistrados que hagamos para ir adoptando estas normas? Si es conveniente que empecemos a implementar normas de compliance. ¿Y de qué modo, no? Sí, desde luego, eso sí, me parece que sería una excelente iniciativa. Sí, claramente, como decíamos, o sea, poniéndonos, yo me pongo en el rol de ustedes, ¿no? En el lugar de ustedes, pensar cuáles son los riesgos a los que ustedes se ven más expuestos y determinar. A mí me gusta siempre decir, antes de querer solucionar todo de la noche a la mañana, o sea, es mejor empezar por una herramienta, algo realista, ¿sí? Por un objetivo realista y como decíamos anteriormente, lo fundamental es la educación y la capacitación. O sea, una herramienta que sea práctica, realista y que sea de trascendencia, de utilidad para la organización. A lo mejor empezar por un riesgo, o sea, tomar un riesgo que les preocupe mucho a ustedes y pensar de qué manera se puede tratar. Es decir, a lo mejor creando un procedimiento específico, y luego, una vez que lo implementemos, es esencial difundirlo con la educación y la capacitación. Después, desde luego, también ver, yo lo desconozco, pero ver si ya no tienen, o sea, qué tipo de documento o herramienta ya cuentan que pueda cumplir como una suerte de código de conducta. O sea, obviamente están todas las reglas en materia disciplinarias y éticas que se aplican, pero habría que ver si no es necesario a lo mejor crear algo, digamos, un documento separado con, digamos, reglas o valores más sucintos, más cortos, como decíamos. Lo esencial es que sea fácil, claro. O sea, la idea es que estos temas faciliten la labor de ustedes, ¿sí? Que no la compliquen, pero que la faciliten y les den un contexto, un marco de claridad y de tranquilidad y de seguridad. Entonces, pensar a lo mejor en eso también, capaz, crear un documento que pueda cumplir una suerte de código de conducta, digamos, claro, sucinto. Excelente, Sí, Melina. gracias, Melina. Podríamos Nada. comprometerte para que después nos des algunas charlas a las asociaciones de cómo ir implementando estas normas para ir Sí, hacia la transparencia, ¿no? O desde sea, hacer luego. más transparentes nuestras prácticas, porque muchas veces nos cuesta comunicar esa transparencia a todos. Entonces creo que estaría bueno, Melina, comprometernos a que nos des unas charlas en el futuro sobre cómo llevarlo a la práctica todo esto de manera sencilla y cómo empezar. Así que bueno, gracias de nuevo, Exactamente. Melina. Muchas gracias a ustedes. ¿A vos, Valeria, te queda algo más por comentar? Simplemente un encierre que hace la doctora Luzma Ferrer, que dice que nosotros trabajamos ética y calidad de manera separada. No se lo ve de modo integral y orientado hacia la transparencia como lo exponés vos, Melina, a través de compliance. Quizás uno de los cambios para poder llevar adelante es no trabajar de manera tan separada ciertas temáticas y hacerlo Sí. conjunto. Y justamente preguntaba más adelante la doctora Maferrer, cómo podemos pensar o concientizar sobre la conveniencia de estas reglas de comportamiento en la organización judicial, ¿no? Pensando en los superiores tribunales. Luego ya fuiste respondiendo recién Sí. con la pregunta de Silvina, pero Luz lo pregunta frente a superiores tribunales. Sí, yo creo que el gran desafío que ustedes tienen, y lo digo en el sentido positivo y en el sentido de motivar, ¿no? O sea, no lo digo como un obstáculo, al contrario, desafío lindo para cumplir es implementar alguna herramienta clara, ¿sí? O sea, que sea fácil, clara, pero que sea familiar. Es decir, por eso, de nuevo, hay que partir sobre la identificación de un riesgo en el que todos o la gran mayoría, aunque sea en mayor o menor medida, pueda verse, digamos, reflejado. Porque de esa manera entonces lo hacemos, digamos, lo internalizamos más fácilmente. Y luego, digamos, de una manera clara, sencilla, me parece la manera más eficaz para empezar a trabajar con el tema.
y nuevo, insistir, o sea, que estos son temas que nos tienen que dar más tranquilidad, o sea, son facilitadores de nuestro trabajo, no son obstáculos, y por eso a mí me gusta siempre decir que, bueno, no son temas complicados, o sea, realmente está en nosotros poder llevarlo a reglas, digamos, que sean claras y de fácil, digamos, transmisión y comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Meli. No más preguntas aquí en el chat, Ariel. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Melina. La verdad que para FAM ha sido un paso institucional de mucha relevancia entre aquellas situaciones que ponemos en el haber del aislamiento y el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Indudablemente nos va a quedar el recuerdo de esta fortaleza, así como tuvimos otros encuentros emotivos, memorables. Estamos transitando un coloquio sobre derecho del consumo, con toda la importancia que tiene preocuparnos en este momento por las angustias de nuestras conciudadanas y conciudadanos, en donde por ahí un fracaso de una operación comercial en este momento se puede volver vital. Y vos sabés, Melina, bien de qué estamos hablando, porque vos has sido profesora de la materia del derecho del consumidor y también las has estudiado en los países a donde has desarrollado tu formación académica y tu tarea profesional también. Por eso siempre me resulta interesante preguntarte algunos temas desde esa mirada que es tan interesante. Y bueno, te quiero invitar a vos también, a todas las colegas, a todos los compañeros de función, de todas las asociaciones, a sumarse el próximo miércoles a esta actividad de la Federación, que es el Encuentro Nacional de Sistemas Judiciales. Les pido el acompañamiento desde que una composición de lugar sobre este rompecabezas en que se ha transformado el servicio de justicia prestado en condiciones de aislamiento, con distintas dinámicas en cada una de las regiones del país, con distintos requerimientos, con la necesaria mirada de lo que está necesitando la ciudadanía. Eso es algo que requiere un encuentro, porque no nos pareció desde la Federación Argentina de la Magistratura que podamos estar asistiendo callados a semejante profundidad de cambios. Es imprescindible también. Hoy estuve conversando con el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el doctor José Luis Lasalle, ha comprometido también su participación, la voz de los profesionales del derecho. Le decía al doctor Lasalle que estamos perfectamente consustanciados con la situación de la abogacía. Sabemos que quizá debe ser uno de los momentos más difíciles de la historia en el ejercicio profesional. Las dificultades, los obstáculos, el modo de representación y, por supuesto, el modo de subsistencia de gran parte de profesionales es un aspecto que no es distinto al funcionamiento del sistema. Es una parte fundamental. Y por eso también nos interesa recibir esa mirada, esa crítica, y también mirar en un pensar juntos. Aquí todos los actores de los sistemas judiciales sabemos que ninguno es dueño de la verdad en absoluto. Tenemos puntos de vista, verdades parciales. Y tenemos que juntarlas a todas. Y el próximo miércoles a las 17 horas nos vamos a encontrar para seguir este camino adelante. Así que, Meli, es una tarea que se conecta con lo que vos acabás de exponernos, todo lo que nos has mostrado, y en definitiva a cómo, pese a esta situación de distanciamiento, seguimos comprometidos con la formación y con reflexionar sobre nuestras prácticas, preparándonos para hacer una marca en este proceso. Mirar un poco para atrás y saber que lo que tenemos por delante va a ser muy exigente, y que en la gestión de conflictividad de la nueva normalidad vamos a estar particularmente interpelados. Y lo queremos hacer del mejor modo, eso me consta, tanto abogadas, abogados,
magistradas y magistrados, tenemos que saber que la sociedad espera de nosotros que le demos una respuesta de calidad, oportuna, rápida y acorde a las circunstancias, que la verdad es que no van a estar escritas en los libros todas las respuestas que tenemos que dar. Eso también lo sabemos. Qué bueno, felicitaciones también por... A vos, las felicitaciones hoy son para vos. Muchísimas gracias, la verdad que nuevamente un placer conversar con ustedes y bueno, yo quedo a disposición en la filmina, al final ahí están mis contactos, si me quieren, si necesitan Perfecto. consultar, tienen mi email, mi número de teléfono, así que muchísimas gracias. En nombre Gracias, de Melina. FAM, de la directora del Instituto de Estudios, de la secretaria de Defensa de la Magistratura, de, por supuesto, Valeria, que tanto ha trabajado también para que esto salga siempre en condiciones, del equipo técnico, de Franco, Sí, de Franco, sí. está en todos los detalles, de quienes administran las inscripciones. Teníamos mucha expectativa que esto salga muy bien, y la verdad que se superó esa expectativa, como siempre ocurre con vos, Melina. Muchísimas gracias, y la verdad, como vos mencionaste, hubo todo un equipo detrás, también nuevamente yo quisiera también agradecer a Franco, que ayer en el día de feriado me estuvo asistiendo con el tema del video, a Vale, que estuvo siempre en contacto conmigo, bueno, y por supuesto a vos, Ariel, por la invitación, y un placer haber compartido estos eventos con ustedes, y bueno, y sigamos conversando. Por supuesto que sí. Por supuesto. Muchísimas gracias, Melina. Gracias a ustedes, que anden bien. Y Gracias, muy buenas Melina. noches para todas y para todos ustedes. Gracias. Bueno.